Dios, para darnos vida, saca de él. Pero sin embargo le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás aquí? Yo voy a comenzar esta nueva creación de la misma manera en que la vieja creación empezó. Dios siempre te da lo mejor. Dios siempre nos Así da es. lo mejor. Siempre se da a él. Hola. Somos Daniel y Fernanda y esto es Story Living. Story Living es una idea que el Señor nos dio donde queremos hablar de la Biblia, queremos contar estas historias increíbles de seres ordinarios pero con un Dios extraordinario, donde se cuenta la historia Biggest Story Ever Told, la historia de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro héroe, nuestro Rey, que va a volver. Y estamos apasionados acerca de eso, por eso se llama Story Living, porque queremos vivir esta historia. Esta historia sigue siendo escrita hasta el día de hoy. Su autor está vivo y está actuando. Sí, lo sorprendente es que Dios escribió esta historia en el corazón de hombres y usó a gente común para vivir Como su historia, nosotros. como nosotros, así es. Y para poder contar desde el comienzo de esta historia, nosotros vamos a ir all the way back to the garden, al jardín del Edén, donde comenzó todo, donde Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, dice la Biblia, varón y hembra los creó. Y el Señor dice la palabra que tomó tierra, tomó barro del jardín y formó una figura. Y entonces yo me imagino cómo esa figura de barro, esa escultura, Dios la agarra en sus cachetes, en su cara. Entonces sopla, aliento de vida. Y lo primero que Adán vio, luego de abrir sus ojos para comenzar a existir, fue a su Dios, que estaba tomando su cara mientras le terminaba de soplar su aliento, su espíritu, a él. Y esto me recuerda mucho a la historia cuando Jesús está en el aposento alto con los discípulos, ya cerca del final de su vida, y Él sopla sobre ellos. Les dice, reciban el Espíritu Santo. Y es como si Él estuviera diciendo, yo voy a comenzar esta nueva creación de la misma manera en que la vieja creación empezó. Yo voy a soplar mi espíritu sobre ustedes y voy a poner mi espíritu en sus corazones. Y ahí vemos esa relación de la historia de Adán con la historia de Cristo y cómo se cumple finalmente en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver mucho durante todas las historias, pero con Adán y Eva hay tantos momentos donde vemos la cara de Jesús, vemos la cara de Jesús literalmente como tú te la imaginas, cerquita de Adán, cerquita de Eva, en el jardín, y luego fuera del jardín, y Él está presente, Él está cerca. Y me encanta porque nos estamos saliendo un poco del tema, pero con los discípulos, cuando Jesús sopla el Espíritu Santo, pensamos mucho en el poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu, pero qué hermoso es que Dios, para darnos vida, saca de él. Sí. Dice, te voy a dar de mí. O sea, pensamos tanto en las ofrendas, en los sacrificios que vemos en la Biblia, y es como, Él dice, lo mejor, dame de lo mejor, y siempre es como de los granos, de la cosecha, de los animales, dame lo mejor, pero Dios siempre te da lo mejor, Dios siempre nos da lo mejor, siempre se da a Él. Sí. That is amazing. Sí, y lo sorprendente es cuando Dios crea al hombre, Él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hace una ayuda idónea y crea a la mujer. ¿Y qué es lo que Adán dice luego de que la mujer es hecha? Porque Dios le abre el costado a Adán para sacar de allí una costilla y de allí Él forma a la mujer. Y entonces cuando Adán ve a Eva, Él dice, finalmente, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y será llamada hembra, será llamada mujer, porque fue tomada del varón. Y entonces, esto, ¿cómo no ver la relación que esto tiene con el Señor Jesús? Y cómo luego, cuando a Jesús lo matan en la cruz,
a él le abren el Atraviesa el costado con una costado. lanza y de ahí sale agua y sangre. Y entonces es como si de allí saliera su pueblo, su iglesia, nosotros que hemos creído en él. Y entonces Jesús, Bleeding out of the heart of God. La creación de Dios literally bleeding out of his exacto. heart. Y entonces Jesús dice, cuando ve a su esposa, a su amada iglesia, dice, finalmente, espíritu de mi espíritu, corazón de mi corazón. Porque Él nos dio de sí mismo. De sí mismo. Wow. Y es como, por eso estamos haciendo este video, por eso estamos compartiendo, porque es inevitable, es muy pequeño cuando tenemos a un Dios de tantos detalles, un Dios que se da en cada momento, un Dios que le importa cada segundo, un amante apasionado por nosotros. ¿Cómo no verlo de esta manera y Sí. pausar en cada historia, en cada línea, en cada poema, en cada selah de la Biblia para reconocerlo a Él? Y seguimos yendo en la historia con Adán y Eva. Luego, que Adán y Eva son creados, el Señor les da un mandamiento, les ordena una cosa, y es que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esto me causaba, o tal vez a todos nos causó, un poco de curiosidad o confusión al principio, porque es como, ¿cómo ellos pueden pecar y hacer el mal si no lo conocen el bien y el mal? Uh-huh. Entonces hemos estado conversando, y es que Adán y Eva conocían la obediencia, era todo lo que conocían. La contraparte de la obediencia, entonces, era la desobediencia. Y estando en armonía con Dios, siendo todo lo que Dios era, porque ellos fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios. Sí. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que significaba era desobediencia. Y esa entonces sería su primera probada del mal, de la ausencia de Dios, que es rebelarse en contra del camino de Dios. Sí, pero Satanás fue astuto, porque dice la Biblia que la serpiente lo que les dijo fue, bueno, ustedes sí pueden comer del árbol, porque no van a morir, sino que van a ser como Dios. Y entonces, él básicamente lo que les está diciendo es, hay una cosa en la que ustedes no son como Dios todavía. Uh-huh. Y si ustedes comen del árbol, entonces en esa cosa también van a ser También como van Dios. a ser como Dios. Y eso era en poder decidir Uh-huh. lo que está bien y lo que está mal. Hasta ese momento era Dios quien en su soberanía podía determinar para Adán y Eva lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero si ellos decidían comer del fruto, entonces ellos podían tomar esa decisión por sí mismos según ellos pensaban. Sí, y eso es lo que vemos luego. O según lo que Satanás le dijo, perdón. Exacto, según lo que Satanás le dijo, pensó, ellos habrán pensado, hasta se cumplió eso. Y es como, sí se cumplió, pero eso no era el intent del Señor, ni el intent que realmente estaba en el corazón humano de querer experimentar a Dios, sino que estaba detrás de esa mentira, detrás de esa fachada, es rebelarse en contra de Dios. Porque no hay gozo, no hay felicidad, no hay paz, no hay nada del otro lado de Dios. Y es una ilusión, porque al final Adán y Eva no podían determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Solo Dios puede determinar lo que está bien y lo que está mal, porque Él es el bien. Él es la fuente de todo bien. Entonces Él, todo lo que esté fuera de Él, es malo. Y simplemente al ellos comer del árbol, ellos no se volvieron capaces de determinar lo que está bien y lo que está mal. Ellos solo hicieron algo malo, porque hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y Dios había determinado lo que estaba bien. Porque para mí es como, Dios es la verdad. Entonces, cuando Dios dice, hagan esto, y esto obviamente es lo bueno, porque es lo que Dios quiere, esta es la verdad. Y cuando ellos dicen, it's up to us, o sea, queda en nosotros podemos decidir lo que está bien y lo que está mal, simplemente están diciendo mentiras. Porque there is no such thing, es una ilusión, como tú dices. Porque quedas en el lado del mal, quedas en el lado de la maldad siempre, porque Dios es absoluto. Sí, porque así tú digas algo, it won't come true. No va a ser real. Y eso es lo que vemos luego en la historia.
cuando Dios, después de que Adán y Eva comen, Dios dice, estos ahora se han vuelto como nosotros. Hay que sacarlos del jardín, no vaya a ser que alarguen su mano, tomen del fruto, coman y vivan para siempre. Del fruto del árbol de la vida, porque recuerdan que ahí estaba el árbol de la vida. Que por cierto, no comer del árbol de la vida, sino comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, naturalmente iba a terminar en la Por muerte. supuesto. Y esa fue la promesa, la declaración que hizo Dios. Dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, Van a morir. van a morir. Y entonces Dios rápidamente dice, no pueden estar aquí, no pueden comer del árbol de la vida. Y pensamos de right off the bat, es como Dios nos está castigando. Dios nos está castigando porque hicimos algo malo, Dios está castigando a Adán y Eva porque comieron del fruto, porque desobedecieron, este es el castigo. Los está expulsando. ¿Eh? Sí. Y es como, dude, Dios no da el silent treatment. Dios no es petty. Dios no es como un humano. Dios hizo eso, el Señor hizo eso, porque si Adán y Eva hubiesen ido a comer del fruto del árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre separados de Dios, viviendo para siempre como dioses de sí mismos, y con ellos nosotros, por siempre separados de Dios. Así es. Siendo the counterpart of God. Exacto, y Dios no quería eso. Dios los libró de sí mismo y de su propia maldad que iba a traer destrucción a sus vidas. Qué loco, porque tú estabas diciendo, y pues puedes contarnos cómo Adán y Eva lo primero que hicieron después de pecar fue esconderse. Sí, ellos se escondieron porque tenían vergüenza de Dios. Pero entonces Dios, cuando los encuentra, les dice, básicamente, Adán, ¿dónde estás? Y entonces él dice, es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y él le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces eso no fue algo que yo te dije. Entonces, ¿a quién le estás creyendo? ¿Qué voz te está hablando? Y sin embargo, después de que Dios los encuentra y les dice la sentencia que ellos van a tener, que es simplemente lo natural que ocurra por estar separados de Dios, Él los cubre. Él hace un sacrificio de un animal y los cubre de ese sacrificio, mostrando que Él los va a cubrir con su amor. Lo primero que decide es misericordia. Exactamente. Y lo mismo a la serpiente, cuando Dios está dando las sentencias que les está dando al hombre, a la mujer, Él le habla a la serpiente y le dice, ahora tu semilla, la semilla tuya, va a estar en contra de la semilla de la mujer. Y tu semilla va a herir a la mujer en el talón, pero la semilla de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. Y ahí Dios está haciendo una promesa. Ese es el primer anuncio del Evangelio en la Biblia. Porque Dios está haciendo la promesa de que de la descendencia de la mujer va a venir un hombre que va a pisotear la cabeza de la serpiente y que en esa misma pisoteada de la cabeza de la serpiente la va a morder, lo va a morder a él. Y entonces es un vencedor herido. Tenemos esa figura de un vencedor que sufre, alguien que conquista a la serpiente y lo que la serpiente, el engaño de lo que la serpiente había hecho, y le devuelve a la humanidad la vida que había perdido, el deleite que había perdido, el gozo que había perdido, pero que al mismo tiempo se lleva el dolor y sufre ese dolor. Y él viste el dolor. Y él viste ese dolor. Porque es so mind-blowing. Pero Dios, nosotros pensamos, la manera en que el mundo cuenta la historia de Adán y Eva es, Adán y Eva fueron expulsados del jardín y Dios se quedó, obviamente, súper feliz, súper tranquilo en el cielo donde todo es perfecto. No, Dios salió al desierto con ella. Sí, Dios sacrificó a su animal, Dios sacrificó a su hijo, Dios sufrió. Y Él sufre por nosotros, Él toma nuestro sufrimiento, la paz, la culpa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Exacto. Sí, así es. Ese cordero o ese animal que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva, simplemente era un símbolo de un mayor sacrificio que Dios iba a hacer para vestir a toda la humanidad. Y es tan bello porque Él está diciendo como, tú hiciste esto no va a quedarse
in the way of me getting to you. No, Yo voy a proveer salvación, deliverance to this. así es. Y te voy a buscar. Sí. Cuando vemos todo esto, el hombre lo primero que hizo después de caer fue esconderse de Dios. El que está buscando no es el hombre. No. El que está buscando es Dios. Porque Dios es el que le dice, Wow. Adán, ¿dónde estás? Wow. No sabía Dios dónde estaba Adán. Dios sabe todo. Pero sin embargo le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás aquí? Y entonces vemos al Dios que busca. Al Dios que busca, al Dios que encuentra, al Dios que viste. Esa es la imagen de Dios que vemos en esta historia. Y es la imagen que vamos a ver, se va a seguir desarrollando en toda la historia. Y es lo que vemos en Cristo. Un Dios que el pacto que Adán rompió, Él se hizo hombre. Y entonces Él cumple el pacto por nosotros. Él dice, Adán no lo pudo cumplir. Y entonces Él viene y dice, yo soy el segundo Adán. Y la Biblia habla de que en el primer Adán, porque Él pecó, todos nosotros heredamos el pecado. Todos nosotros fuimos representados por Adán. Y ahora cada niño que nace, aún en el vientre de su madre, tiene una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo hay una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo sí pasó la prueba. Donde Adán en un jardín falló, Cristo en un desierto venció. Wow. Porque Cristo se fue a ayunar por 40 días al desierto y fue tentado por el diablo en todo. Así es. Y no pecó. Y no pecó. Porque aunque Adán estaba acompañado, él falló, pero Cristo solo venció. Y entonces vemos que esa victoria Cristo nos la da a nosotros cuando creemos en Él. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él es ese vencedor herido. Él es ese siervo sufriente que nos cubre de amor. Él es el siervo de Dios que nos cubre de amor. Y entonces nos da vida. Nos da la vida que Adán no tuvo, porque Adán sí comió del fruto del bien y del mal. Y Jesús no. Jesús es el árbol de la vida. Y le sigue dando vida a todos los que creen en Él. Así es. Así es. Y por eso tenemos esperanza. Porque muchas veces nos vemos reflejados con Adán. Y cómo no, porque él era nuestro padre antes. Éramos hijos de Adán, heredamos el pecado de Adán. Y nosotros también teníamos solamente un mandamiento. Queremos hacerlo más complejo, pero realmente solo teníamos un mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Solo Dios, que solo Dios sea tu Señor. Y así amar a los demás como nosotros mismos, nuestro prójimo. Y fallamos en eso. Hicimos otros dioses, nos hicimos nosotros mismos dioses. Pero qué bueno es que Cristo interrumpe ese storyline. Y ahora podemos reflejarnos en Cristo. Y todo aquello que no pudimos ser, que no logramos, que no logramos como hijos de Adán, ahora sí podemos acceder como hijos de Jesús, como hijos de Dios. Así es, como hijos de la gracia. Así es. Y es por la obra de Cristo. Porque por las obras de Adán nosotros recibimos la muerte y el pecado. Pero por la obra de Cristo en la cruz, porque Él se sujetó a Dios por completo, ahora nosotros recibimos vida. Y entonces en su obra hay gracia. Y esa obra que empezó desde el jardín, cuando vistió a Adán y Eva con pieles de un animal, esa cumplió eternamente y dijo, esto será para siempre, un sacrificio para siempre. Te vestiré Adán, te vestiré Daniel, te vestiré Fernanda, te vestiré amigo, te vestiré con mi piel. Aquí, vístete con mi carne, come mi piel, toma mi sangre y vive para siempre. Vive cerca de mí, vuelve al Edén, vuelve a mi corazón. Quiero estar contigo de nuevo. Sí, y esa es la historia. Esa es la historia de Cristo en Adán. Esa es la historia de Cristo en Edén. Como Él crea al hombre, el hombre falla. Él busca al hombre, lo viste y lo reviste con su amor. Y entonces nos da una nueva vida. Empieza una nueva creación. Y ahí está, en
Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Qué bello es contar la historia de Dios.